Ahora vamos a empezar a analizar lo que es estabilidad o el criterio de estabilidad a través de Rod-Hoodway. Bien, es uno de los métodos de estabilidad que vamos a estar estudiando. Bueno, ahora vamos a analizar el plano S. Este plano está conformado por un eje horizontal o eje de las abscisas en donde se representan los números reales y un eje vertical o eje de las ordenadas en donde se representan los números imaginarios. Vamos a ver para qué nos sirve este plano. Nosotros tenemos una función de transferencia ahí abajo a la derecha genérica, ¿bien? En donde ya hemos visto antes que las raíces del numerador se denominan ceros y las raíces del denominador le llamamos polos. Estos polos, que son las raíces del denominador o de la ecuación característica, que es este denominador igualado a 0, nos va a indicar si el sistema es estable o no lo es. Entonces, nosotros tomamos la ecuación característica. Vamos a repetir para que quede más claro. El denominador de la función de transferencia del sistema que estoy analizando, igualado a 0, es la ecuación característica. Las raíces de esta van a ser los polos. En función de la ubicación de los polos en este plano S, vamos a definir si el sistema es estable o no lo es. Veamos primero el sistema cuando es estable, que es el semiplano izquierdo, en donde se observa esa zona coloreada en color verde. Nosotros, si hemos aplicado al sistema una entrada en escalón, estamos ahí teniendo en esa zona, vemos la gráfica, a la respuesta a ese escalón que hemos aplicado al sistema, en donde la que está en color celeste o sepia tiene un orden inferior a la que está encoloreada en un tono negro. O sea que el orden va aumentando ahí. O sea, a medida que aumenta el orden, vemos que aumentan las oscilaciones del sistema. Sí hay que destacar que esa de color sepia o celeste no corresponde a un orden 2 en adelante, porque si fuese un orden 1, la respuesta del sistema crecería en forma continua y luego llegaría al estado permanente, no tendría esa pequeña curvatura del inicio. Bien, entonces sabemos que ahí tenemos un orden 2 o superior. Y después, bueno, esa sería la respuesta a mi sistema si los polos caen en la zona de estabilidad. Vamos a ver qué pasa si caen en el semiplano derecho. Esa zona, hemos dicho que es la zona de inestabilidad. Inestable, ¿por qué? Porque al contrario de lo que sucede en la zona de estabilidad, que el sistema hace lo que yo necesito que haga, responde, digamos, en términos comunes, hace lo que yo quiero que el sistema haga, llegar al estado permanente ese. Al contrario de eso, en la zona de inestabilidad, la señal se va a amplificar, como ven ustedes la gráfica ahí, o se va a ir al infinito. O sea que mi sistema no va a responder en la forma en que yo quiero. Ahora, hay un límite entre la zona estable y la zona inestable, que es la que está ahí marcando el eje de las ordenadas, que dice en color rojo, sistema críticamente estable, en donde, salvo que hayan raíces múltiples sobre este eje imaginario, el sistema, o sea, si hay raíces múltiples sobre este eje imaginario, el sistema va a ser inestable. Salvo este caso, para el resto de los sistemas en donde las raíces no sean múltiples y caigan sobre eje imaginario, el sistema va a estar en el límite de estabilidad. ¿Qué significa? Vean ustedes la gráfica de ahí abajo, en donde al lado de el rótulo de sistema críticamente estable, en donde yo tengo unas oscilaciones en forma constante. O sea, a partir de este punto hacia la izquierda mi sistema es estable, hacia la derecha es inestable. Si no tengo raíces múltiples sobre este eje,
mi sistema va a ser críticamente estable, que es ese límite de estabilidad. ¿Qué sucede si tengo raíces múltiples sobre este eje? Bueno, mi sistema va a ser directamente inestable. Bien, y vamos a comenzar ahora a analizar el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Bien, y este criterio va a trabajar con la ecuación característica, que como ustedes saben, es el denominador de la función de transferencia igualado a 0, porque es una ecuación, por eso igualamos a 0. ¿Y qué nos va a permitir? Nos va a permitir ver si un sistema es estable o no es estable. Como ustedes sabían, que sea estable me está diciendo de que sus polos se van a encontrar en el semiplano derecho, ¿bien? Del plano S. Si ustedes recuerdan, tenemos el plano S que está conformado en abscisas por los números reales, ordenadas, tenemos los imaginarios. Entonces, cuando ustedes obtenían las raíces, veían la parte real, si era negativo, decíamos que el sistema iba a ser estable, ¿bien? Y bueno, la parte imaginaria también después la analizaban para ver oscilaciones, otras cosas. De todas maneras, este criterio me va a permitir justamente eso, determinar si un sistema es estable o no es estable. Bien, vamos a analizar cuándo podemos utilizar este método, que básicamente consiste en un artificio matemático para determinar la ubicación de los polos de la función de transferencia. O sea que vamos a trabajar con las raíces de la ecuación característica, que son justamente los polos, que son las raíces del denominador de la función de transferencia. No tiene en cuenta los ceros, que son las raíces del numerador, sino que solamente los polos. Y en función de las raíces de la ecuación de transferencia, vamos a determinar si el sistema es estable o no. Para poder aplicarlo, no debe existir en la función de transferencia tiempo muerto. Ahora, si existe, hay un artificio matemático que es utilizar la aproximación de Padé. Y posteriormente, sí podemos ya utilizar el método de Routh. La función de transferencia tiene que estar expresada como, hemos dicho, la relación de dos polinomios. Ustedes vieron que con el álgebra de bloque nosotros llegábamos a una función de transferencia que luego la teníamos que estandarizar para, bueno, entre otras cosas, poder utilizar este método. Y es importante que el orden del polinomio del denominador tiene que ser mayor o igual al orden del numerador. Y por último, el polinomio del denominador debe estar completo para poder utilizar este método. Para comenzar, vamos a ver si se cumple con la condición necesaria. Es decir, que todos los coeficientes tienen de la función de la ecuación característica, todos los coeficientes tienen que ser positivos y distinto de cero para decir que el sistema es estable. Si un coeficiente o más son negativos, ya decimos que el sistema es inestable. Y si hay que agregar algún cero, porque está incompleto, puede ser en el mejor de los casos que sea críticamente estable. Del ejercicio de diagramas de bloque que veníamos trabajando al comienzo, hemos llegado a la función de transferencia que ustedes están observando ahí, en donde esta función de transferencia es igual a un k, ¿sí?, sobre s al cubo más 3s cuadrado más 2s más k. De ahí sacamos la ecuación característica, que sería el denominador igualado a 0. Vamos a armar ahora el arreglo de Routh, que como ya venía comentándoles antes, es un artificio matemático para poder sacar justamente eso, que son las raíces de la ecuación característica, y de esta forma vamos a determinar la estabilidad del sistema. Comenzamos, vean la primera columna, ¿sí?, que está separada del resto por una línea continua. Ahí voy a poner los S con sus respectivos órdenes en forma decreciente. O sea, empezamos con el S elevado a la N y luego vamos decreciendo en el orden hasta llegar a S0. Si el polinomio, por ejemplo, es de
tercer grado, yo voy a tener s al cubo, abajo s cuadrado, s a la 1 y s a la 0. Y luego, ¿qué hacemos? Vamos a tomar los coeficientes y lo vamos a ir ordenando como figura ahí, en donde el coeficiente que corresponde al orden mayor va al lado del s a la n, luego abajo el coeficiente que sigue en forma decreciente y luego voy a colocar como en diagonal el que continúa y seguimos esta estructura hasta llegar a colocar todos los coeficientes que tiene mi ecuación característica. Abajo, en la fila que está con la letra A, lo que hacemos ya es proceder con el cálculo. Ahora estoy explicando en forma genérica, pero ya vamos a ver un ejemplo numérico y va a quedar más claro. ¿Cómo se calcula el valor de A1? Se calcula multiplicando el b a la n-1 por el b a la n-2 menos b a la n por b a la n-3. Y lo divido en b a la n-1. Luego calculo el A2 y para eso tapo esa columna del A2. Entonces voy a decir b a la n-1 por b a la n-4 menos b a la n por b a la n-5 dividido en b a la n-1. Todos los valores de A van a tener como denominador el b a la n-1, o sea, el número que está en esa posición. De la misma forma procedemos para calcular el resto de los números, que va a depender el número de valores que tengamos que calcular del orden que tengamos en la ecuación característica. Aplicamos ahora, Ruth, a la ecuación característica del ejemplo con el cual venimos trabajando desde álgebra de bloque. Vamos a ordenar entonces los S con sus respectivos órdenes en forma decreciente. En este caso tenemos hasta el orden 3. Entonces sería S3, abajo S2, S1 y S0. Vamos ahora con los coeficientes de la ecuación característica. El coeficiente que multiplica al S elevado al cubo es un 1. Entonces vamos a poner al lado del S al cubo 1. Luego el coeficiente que corresponde a S cuadrado es un 3. Al lado del S cuadrado un 3. Y luego vamos a seguir poniendo los números en ese orden. El 2, que corresponde a S, lo voy a poner en la columna que está a continuación a la altura del S al cubo. Y el K, bien, que el K es una variable, la vamos a poner abajo, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a hacer los cálculos. 3 por 2 menos 1 por K sobre 3. El otro número que va abajo sería 3 por 0, porque se acuerdan que tapábamos esa columna. En este caso no hay más coeficientes de la ecuación, porque es nada más que de orden 3. Entonces sería 3 por 0 menos 1 por 0 sobre 3. Bueno, ese valor le ponemos un 0. Vamos a hacer el cálculo ahora de el que está a la altura del S a la 0. Sería 2 menos 1/3 por K por K menos 3 por 0, que hemos calculado recién, sobre 2 menos 1/3 por K. Simplificamos y, bueno, me va a quedar esto me va a quedar igual a K. ¿Sí? Bien, continuamos ahora. ¿Cómo sigue Ruth? Con la condición necesaria y suficiente. ¿Qué me dice? Que todos los coeficientes de la ecuación de la primer columna del arreglo de Ruth deben ser positivos. O sea, la condición necesaria habíamos visto que todos los coeficientes deben ser positivos y distintos de 0. Eso ya la revisamos y lo cumplía. Ahora me dice que la primer columna además deben ser todos positivos. Entonces, el sistema en este caso, si se cumple, es estable. Si no se cumple y tengo uno por lo menos negativo, va a ser inestable. Luego, Ruth tiene un colorario, en donde dice que si existe algún coeficiente negativo en la primer columna del arreglo de Ruth,
el sistema será inestable, que ya lo hemos dicho antes. Pero agrega este colorario que habrá tantos polos en el semiplano derecho del plano S como cambios de signos hayan en la primera columna de la regla. Ahí ustedes tienen un ejemplo en donde en la primera columna del arreglo, en lo que hemos calculado, el D me da negativo. Entonces, cambio de signo tengo de positivo que tiene C1 a negativo que tiene D, y luego de negativo que tiene D a positivo que tiene E. Tenemos dos polos en el semiplano derecho. Bien, eso es lo que me está diciendo este colorario. Vamos a aplicar root al ejercicio con el cual veníamos trabajando. La ecuación característica que habíamos obtenido dice que S al cubo más 3S cuadrado más 2S más K es igual a 0. Entonces comenzamos a armar el arreglo, donde está el S al cubo, le corresponde un coeficiente de 1, en el S cuadrado un coeficiente de 3, y luego seguíamos con este orden, por lo tanto el 2 va arriba y el K, que es el término independiente, va a ir abajo del 2. Calculamos el primer valor en el S1, sería 3 por 2 menos 1 por K dividido en 3. Y esto, trabajándolo, me queda que es igual a 2 menos 1/3 de K. Calculamos el valor que sigue, tapamos esa columna, por lo que me queda 3 por 0 menos 1 por 0, ese término se va, me queda 0. Vamos al S a la 0. Me quedaría 2 menos 1/3 de K por K sobre 2 menos 1/3 de K. Simplifico y me queda que es igual a K. Entonces hemos obtenido dos condiciones, ¿sí? En donde yo quiero que eso tome un valor de mayor a 0, ¿sí? ¿Para qué? Para que esos números sean positivos, porque yo sé que si toda esa columna es positiva, mi sistema va a ser estable. Entonces tomo la primera condición, 2 menos 1/3 por K tiene que ser positivo, mayor a 0. ¿Qué hago? Voy a despejar el término negativo, cambiándole de signo, entonces me queda que 2 es mayor a 1/3 de K, y luego paso o multiplico por 3 los dos términos, ¿sí? Entonces me queda que 6 es mayor a K. Si yo grafico esto en una recta de los reales, marco con naranja todo lo que está desde el menos infinito hasta 6. La segunda condición me dice que K, justamente lo mismo que anterior, tiene que ser mayor a 0 para que, como habíamos dicho, sea el sistema estable. Por lo tanto, vamos a marcar en color verde todos los valores que van desde 0 hasta infinito. Y vemos que la zona que queda con el color naranja y verde en común entre estas dos condiciones es la que va entre 0 y 6. Por lo tanto, este va a ser el rango de estabilidad que va a tener el sistema con el que veníamos trabajando. Va a ser estable dentro de estos valores, de este margen. Entre 0 y 6, el sistema va a ser un sistema estable. Se obtuvo como rango de estabilidad de K, que son aquellos valores que están entre 0 y 6. Me voy a ir a los extremos. Voy a reemplazar K igual a 6 en la ecuación característica y obtenemos las raíces de R1 igual a menos 2, R2 igual a 0 y R3 igual a menos 1. Tenemos tres raíces porque es de orden 3. Como las raíces son negativas, me dice que el sistema es estable. Ahora si reemplazo en la ecuación característica el K igual a 6, me va a dar como raíces R1 igual a menos 3, que me dice que el sistema es estable, y luego voy a tener dos raíces que van a ser imaginarias puras, más y menos 1,42 J. Esto me está diciendo que el sistema es oscilatorio. O sea que ante una entrada en escalón con ese valor de K igual a 6, la respuesta que voy a tener es un sistema
que es oscilatorio. Y lo pueden ver ustedes ahí a mano izquierda en la parte inferior, y en la mano derecha, en la parte inferior, lo que se ha hecho es aplicar el zoom, ¿sí? A la imagen. Pero ustedes están viendo ahí que con un K igual a 6, el sistema es oscilatorio. Veamos qué pasa si K vale 5,8. Yo aplico una entrada en escalón y veo que el sistema es estable, ¿bien? Que la onda va disminuyendo su amplitud hasta llegar a un valor permanente. Para el caso de 6,7, yo aplico una entrada en escalón y observamos que el sistema es inestable. O sea, no va a tender, va a ir incrementando la onda, la amplitud a medida que pasa el tiempo y no va a tender a ningún valor en forma permanente. Y cuando K vale 6, vemos que la onda se mantiene en el tiempo. O sea que en el tiempo voy a seguir teniendo esas oscilaciones. Por eso es que a este K se le llama K crítico. Veamos ahora el segundo colorario del arreglo de Root. Para esto hay una condición, digamos, o lo que dice el colorario es que cuando una fila se hace 0, las raíces de la ecuación auxiliar superior, bien, son raíces de la ecuación característica. Veamos acá en el ejemplo que está planteado. Si mi I sub 1 se hace 0, ¿sí? La ecuación auxiliar superior es donde está ahí en el cuadro este verde, el S cuadrado. Entonces, las raíces de esta ecuación son las raíces de la ecuación característica. Esto es lo que me está diciendo el colorario. Entonces, yo voy a plantear la ecuación que me va a quedar, que x1 por s cuadrado más x2 va a ser igual a 0. Y de ahí voy a despejar s. ¿Cómo despejamos? Enviamos el x2 al otro miembro y le cambio el signo. Luego despejo x1, está multiplicando, pasa dividiendo, por lo que me va a quedar que s cuadrado va a ser menos x2 sobre x1. Pero acá tenemos el problema que ningún número real elevado al cuadrado me va a dar un número negativo. Para salvar esto, ¿qué se hace? Se pone que menos 1 por x2 sobre x1 va a ser igual al s cuadrado. Si yo despejo el s y aplico la raíz al otro miembro, puedo decir que la raíz de menos 1 por la raíz de x2 sobre x1, que esa raíz de x2 sobre x1 me va a dar dos valores, uno positivo y uno negativo. Por eso hemos puesto el signo más menos adelante. ¿Va a ser igual a qué? La raíz de menos 1 es el j, ¿sí? Que es el número imaginario. Entonces me dice que más menos j por la raíz de x2 sobre x1 va a ser igual a qué? A más menos j, y esa raíz la voy a llamar WC o frecuencia crítica. ¿Por qué frecuencia crítica? Porque es cuando se hace 0 el S. ¿Sí? Son las raíces de la ecuación característica. Y por medio de este valor del WC puedo llegar a despejar de la ecuación de 2pi sobre TU o sobre PU, que lo van a ver igual, que es el tiempo último o el periodo último. Veamos ahora este colorario aplicado al ejercicio que ya con el que veníamos trabajando. A mí se me va a hacer 0 en el S1 cuando mi K vale 6. Bien, eso es lo que hemos despejado antes cuando hemos hecho el cálculo del arreglo de Root. Entonces, la ecuación auxiliar superior
es la que hemos planteado ahí. 3s² más k igual a 0, que es la que está justamente a la altura del s² del arreglo de Root. Vamos a despejar s. Entonces nos queda que 3 por s² va a ser igual a menos k. Paso el 3 hacia el otro lado y me queda que menos k sobre 3 va a ser igual a s². Nos pasa lo mismo que hemos hablado recién. Ningún valor que yo coloque en el s elevado al cuadrado me va a dar un número negativo. Entonces separo y digo que menos 1 por k sobre 3 va a ser igual a s². Despejo el cuadrado y lo paso como raíz. ¿Qué me va a quedar? Que la raíz de menos 1, que es el número imaginario j, ¿sí?, por la raíz de k sobre 3, que eso me va a dar dos valores, esa raíz, uno positivo y uno negativo, por eso está delante el más menos. Va a ser igual a más menos j por raíz de k sobre 3. Y eso va a ser igual a más menos el j por la frecuencia crítica. Vamos abajo. Nosotros hemos reemplazado el k por el valor de k que hizo 0 la fila del S1, ¿sí? Entonces, ese valor era 6, que coincide con el k crítico. Entonces, al reemplazar el 6, me va a dar que las raíces que yo voy a obtener de la ecuación característica van a ser imaginarias puras y van a ser más o menos 1,41j. Con el valor del WC, que es 1,41, voy y reemplazo en la ecuación del periodo último o tiempo último y me da que este tiene un valor de 4,45. ¿Qué significa este valor de periodo último o tiempo último? Si observamos la respuesta a una entrada en escalón que apliquemos al sistema, cuando k tenga el valor de 6, se va a observar que la salida va a ser oscilatoria. Y ese periodo último justamente va a ser el valor o el valor del tiempo entre dos oscilaciones. Bien, ahí en la figura 1 están viendo ustedes la gráfica de la salida y en la figura que se encuentra a su derecha está la misma pero ampliada, se le ha aplicado un zoom. Entonces ahí se ve que el tiempo que pasa entre esos dos máximos, ¿sí?, entre esas dos oscilaciones, es ese valor de 4,45. Esto solo se cumple cuando el valor de k es igual a 6. Si yo llego a reemplazar un valor distinto, el periodo que voy a obtener o el tiempo que me va a dar va a ser distinto, ¿no? Porque acá estoy trabajando solo para el k igual a 6, ya que es el valor que me hace 0 toda la última fila, que es lo que está planteando el colorario de Root. Y ahí, bueno, estamos viendo cómo oscila la salida para ese valor crítico de k, en donde va a pasar, voy a obtener una oscilación constante, ¿sí?, a medida que va pasando el tiempo.